Televisa presenta. Buenos días, doctora. Nosotros le vamos a presentar el tema de bacteria. El equipo está conformado por Luis David Elizalde Peña, Johan José Rodríguez Vergara, Adiel Jefté Mendoza Hernández y su servidor Jorge Jael Falcón Martínez. Damos inicio a esta exposición y espero que sea de su agrado. Bueno, yo les voy a presentar la morfología bacteriana. Las diferencias en el tamaño, forma y ciertos detalles estructurales son características de los principales grupos de bacterias y proporcionan las bases fundamentales para su estudio sistemático e identificación. Las colonias bacterianas compuestas por masas de células individuales tienen características de tamaño, consistencia, textura y color que poseen un valor sistemático, pero no tienen la importancia fundamental de la morfología celular. Tamaño de las bacterias. El tamaño de las células bacterianas se mide habitualmente en micrómetros, oscilando entre los 1 por 10 milímetros de los bacilos grandes, como Bacillus anthracis, y los 0,2 por 0,7 milímetros de Francisella tularensis. Los límites de tamaño entre las células bacterianas y los virus no tienen una frontera bien definida, pues curiosamente existen virus más grandes que ciertas bacterias. Forma de las bacterias. La forma de las bacterias es muy variada y a menudo una misma especie adopta distintos tipos morfológicos, lo que se conoce como pleomorfismo. Tipos fundamentales de las bacterias. Se dividen en dos y el primero es coco, del griego cocos, grano, de forma esférica. Diplococo, cocos en grupos de 2. Tetracoco, cocos en grupos de 4. Estreptococo, cocos en cadenas. Estafilococo, cocos en agrupaciones irregulares o en racimo. Y la segunda son los bacilo, del latín baculus, que es varilla en forma de bastoncillo, formas helicoidales, vibrio, ligeramente curvadas y en forma de coma, judía o cacahuate, espirilo en forma helicoidal rígida o en forma de tirabuzón, espiroqueta en forma de tirabuzón helicoidal flexible. Bueno, yo les voy a dar una pequeña explicación de lo que es la bacteria, que son organismos procariotas unicelulares que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Son vitales para los ecosistemas del planeta y algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y presión. Al igual, les voy a hablar sobre lo que es la estructura bacteriana, que tiene diferentes estructuras, es el citoplasma, una envoltura celular, pared celular, membrana citoplasmática. Primero les hablaré de estas 4 mencionadas. El citoplasma o protoplasma de las células bacterianas es donde se lleva a cabo las funciones para el crecimiento celular, el metabolismo y la recopilación. Es una matriz tipo de gel compuesta por agua, enzimas, nutrientes, desechos y gases, y contiene estructuras celulares como ribosomas, un cromosoma y plásmidos. La envoltura celular está formada por 2 o 3 capas, la membrana citoplasmática interior, la pared celular y en algunas especies de bacterias una cápsula externa. La pared celular, cada bacteria está rodeada por una pared celular rígida compuesta de peptidoglicano, que es una molécula de proteína de azúcar. La pared le da a la célula su forma y rodea la membrana citoplasmática protegiéndola del ambiente. Y la membrana citoplasmática es aquella que encierra al interior de la bacteria, que regula el flujo de materiales dentro y fuera de la célula. También está compuesta por otras estructuras, que son los cuerpos de inclusión, los ribosomas, los plásmidos. Los cuerpos de inclusión, a veces llamados cuerpos elementales, son agregados nucleares o citoplasmáticos de sustancias estables, generalmente de proteínas. Normalmente presentan sitios
de sitios de multiplicación viral en una bacteria o una célula eucariote. Generalmente consisten en proteínas de la cúspide viral. Los ribosomas son los que traducen el código genético del lenguaje molecular del ácido nucleico al de los aminoácidos. Son componentes básicos de las proteínas. Las proteínas son las moléculas que realizan todas las funciones de la célula y los organismos vivos. Y los plásmidos son pequeñas estructuras genéticas extracromosómicas portadas por muchas capas de bacterias. Al igual que el cromosoma, los plásmidos están hechos de una pieza circular de ADN. A diferencia del cromosoma, no están involucrados en la reproducción. Y por último, tenemos otras 4 estructuras de la bacteria, que son los flagelos, la pili, las cápsulas y la nucleoide. Los flagelos son estructuras en forma de vello que proporcionan un medio de locomoción para aquellas bacterias que se pueden encontrar en uno o ambos extremos de una bacteria o en otra de sus superficies. La nucleoide es una región del citoplasma donde se encuentra el ADN cromosómico. La mayoría de las bacterias tiene un solo cromosoma circular que es responsable de la replicación, aunque algunas especies tienen 2 o más cadenas de ADN auxiliares circulares más pequeñas llamadas plásmidos, que también se encuentran en el citoplasma. La pili son pequeñas proyecciones del pelo que emergen de la superficie de la célula exterior. Estos crecimientos ayudan a las bacterias a unirse en otras células y superficies, como los dientes, los intestinos y las rocas. Sin esta estructura que es la pili, muchas bacterias causantes de enfermedades pierden su capacidad de infectar porque no pueden adherirse al tejido huésped. Las cápsulas, algunas especies de bacterias tienen una tercera cubierta protectora, una cápsula compuesta de polisacáridos. Las cápsulas desempeñan varias funciones, pero las más importantes son evitar que la bacteria se seque y protegerla de los fagocitos por parte de microorganismos más grandes. Yo les voy a hablar de la nutrición bacteriana y bueno, pues se compone de un proceso que todos ellos toman por el medio de los habitantes de sustancias químicas que necesitan para crecer, se les denomina nutrientes y se les requiere para los 2 objetivos que comparten el metabolismo, fines energéticos o catabolismo, reacciones de mantenimiento, fines biosintéticos, anabolismo y reacciones plásticas. El agua, las bacterias necesitan grandes cantidades de agua desde el punto de vista de sus posibles papeles. El agua es el principal constituyente de protoplastos bacterianos, el medio universal donde ocurren las reacciones biológicas, un reactante en exceso. Las fuentes de agua pueden ser endógenas, proceden del procedente óxido-reducción, exógenas procedentes del medio. Nutrición autótrofa. Esas bacterias no necesitan recurrir a otros seres vivos. Este tipo de organismos son capaces de producir su propio alimento. Una vez tomando las sustancias inorgánicas, las transforman en alimentos orgánicos dentro de su cuerpo. Nutrición heterótrofa. Bacterias es también denominada saprotróficos, puestos que es el relativo a organismos alimentados por materias orgánicas en descomposición o bien por restos orgánicos muertos, como también sucede con larvas, hongos, mohos y levaduras, además de darse en este tipo de bacterias. Y también les voy a hablar del metabolismo bacteriano. Bueno, el metabolismo bacteriano, el término de metabolismo se refiere al conjunto de reacciones químicas que se producen en la célula y tienen 3 funciones específicas. La primera es obtener energía química del entorno y almacenarla para luego usarla en diferentes funciones celulares. La segunda es convertir los nutrientes exógenos en unidades precursoras de los componentes macromoleculares de la célula bacteriana. La 3 forma y degrada moléculas necesarias para cumplir funciones celulares específicas, por ejemplo, la movilidad y captaciones de los nutrientes. El metabolismo se produce por secuencia de reacciones catalizadoras enzimáticamente y se divide en anabolismo y catabolismo.
también del proceso por el cual la célula bacteriana sintetiza sus propios componentes, que es el anabolismo, y resulta en la producción de nuevo material celular. También se denomina biosíntesis. La biosíntesis es un proceso que requiere energía, por lo tanto las bacterias deben ser capaces de obtener en su entorno para crecer y eventualmente multiplicarse. El conjunto de reacciones degradativas de los nutrientes para obtener energía o para convertirlos en unidades precursoras de la biosíntesis se conoce como catabolismo. Bien, yo les hablaré sobre las reacciones catabólicas. Las reacciones catabólicas resultan en la liberación de la energía química contenida en los nutrientes, mientras que las reacciones anabólicas las consumen. Por lo tanto, la energía liberada como resultado de las reacciones de oxidación-reducción del catabolismo deben ser almacenadas y transportadas de alguna manera. Una de ellas es como compuestos con uniones fosfato de alta energía. Una de ellas es como compuestos de uniones fosfato de alta energía. Dichos compuestos luego se usan como intermediarios en la conversión de energía conservada en trabajo útil. El compuesto fosfato de alta energía más importante en los seres vivos es el trifosfato de adenosina, también conocido como ATP. Este se genera en la célula bacteriana por dos procesos diferentes: fosforación a nivel del substrato y fosforilación oxidativa. También les hablaré sobre el crecimiento bacteriano. Así se denomina al fenómeno por el que una célula bacteriana se divide mediante un proceso sexual denominado fisión binaria. El resultado final es la formación de dos células hijas, cada una con la misma cantidad y el mismo tiempo de información genética. Para que esto ocurra, es necesario que se produzca la replicación del ADN cromosomático, que la pared celular crezca ligeramente y que se origine un tabique que posteriormente actuará como división entre dos células formadas. Las etapas de este proceso es que la célula esté en reposo, luego la replicación del ADN, la división de la pared, la separación del ADN y por último la separación de las células hijas. Por último, el crecimiento de las poblaciones bacterianas se entiende como crecimiento o desarrollo al aumento ordenado de todos los componentes químicos de una célula. En bacteriología, el término crecimiento hace referencia al incremento del número de células y no al tamaño. Para que este proceso ocurra, las bacterias tienen que estar en un ambiente donde están capaces de desarrollar todas sus funciones metabólicas y sintetizar todos los compuestos que necesitan a partir de los nutrientes del medio. Muchas gracias. Esta fue nuestra presentación. Espero que haya sido de su agrado y que hayan entendido el tema. Gracias. Suscríbanse y denle like. No olviden comentar, denunciar Y compartir. y Porfa. compartir.